De cuando en cuando, como pastores y predicadores, pasamos tiempo preguntándole a la comunidad qué es la iglesia. Pareciera algo trillado, repetitivo. Bueno, pero pastor, ¿usted por qué pregunta tanto qué es la iglesia? Pues ya sabemos, la iglesia es esta. Pero es muy importante reflexionar sobre qué es la iglesia y cómo funciona, no a la luz de nuestras ideas. Imagínate si nosotros somos más de 200 personas reunidas hoy y le preguntáramos a cada persona qué es la iglesia. Y le dijéramos a cada persona, bueno, ¿cuál es tu expectativa de cómo debe funcionar la iglesia? ¿Tú te imaginas más de 200 comentarios en el buzón del pastor Juan José? Para que Él satisfaga las necesidades de 200 expectativas de qué es la iglesia. Terrible, ¿no les parece? Para preguntar qué es y cómo funciona y ese plan que Dios tenía, tenemos la Escritura. Y ella misma es la que de cuando en cuando nos recuerda, nos estrellamos con esos pasajes que nos dicen nuevamente ese plan de Dios tan maravilloso que se llama iglesia. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Para qué Dios puso esa iglesia aquí en la tierra? Y dicho sea de paso, para aquellos que nos están visitando recientemente, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si ustedes han seguido con nosotros atentamente, estamos entrando al capítulo 4. El apóstol Pablo está preso en Roma y por eso reitera una y otra vez que se encuentra preso en Roma cerca del 60, 62 después de Cristo. Él se encuentra en Roma y quiero que pienses en lo siguiente. Muchas veces leemos estas cartas y nosotros los pastores y predicadores cometemos un error que es muy clásico y es tomar porcioncitas de la Biblia y enseñarlas como si fueran esos pedacitos que nos van a edificar, que de hecho lo hacen. Pero te hago una pregunta, si yo te enseñara a ti 100 años de soledad en 2 años, tomando solo párrafos semanales, ¿tú hallarías sentido completo a 100 años de soledad tomando párrafos semanales? Difícil, ¿cierto? Tendría uno que estar todo el tiempo ahí concentrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender por un momento Efesios. Es una carta que escribe el apóstol Pablo en una cárcel. Les envía a unos queridos hermanos que están en lo que hoy en día es Turquía, con todas las situaciones que han ocurrido. Allí fue donde se asentó los de Éfeso, y ahí es donde surgen los cristianos que de hecho el apóstol Pablo fue y evangelizó. A esa iglesia que son hombres y mujeres, con nombre y apellido, como diría la carta a los romanos al final, nombres y apellidos, les escribe esta carta. Él decide los 3 primeros capítulos enfocarse en una frase muy central y es que estamos sentados juntamente con nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Es algo que no entendemos, pero que el mismo Señor ha hecho que nosotros estemos juntamente con Él. Y describe que hemos sido salvos por gracia, describe las oraciones que hace por esta iglesia querida, nos habla, como la semana pasada mirábamos, esa oración tan profunda, ¿cierto? Y esa doxología para decirnos que estamos arraigados en Cristo y que es solo por su gracia que nosotros hemos sido salvados y hemos sido insertados a algo que se llama la iglesia, que es diferente al pueblo judío del Antiguo Testamento, pero que es parte del pueblo de Dios, el que Él está reuniendo en todo lugar. Entonces, Pablo pasa su carta, así como si, ¿tú recuerdas la época en que tú mandabas carticas a tu novia, a la que ahora es tu esposa? ¿O no le mandaste carticas? Ay, no, imposible. Imposible. ¿Qué tono tiene una carta, hermanos? Es íntimo, ¿cierto? Es cercano. Pablo comienza diciéndoles a ellos que son bendecidos con toda bendición espiritual. Imagínate esa hermosa novia escuchando que su novio ora por ella y que pide que Dios obre
de una manera superabundante, más de lo que pudiera imaginarse, que haga eso. Es lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta. Basados en la obra de Cristo, en ese deseo y diseño del Padre desde la eternidad y por la obra del Espíritu, porque es muy trinitaria esta carta, él ingresa al capítulo 4, que es el que vamos a estudiar hoy, los versos 1 al 16, que es parte de todo esto que les estoy diciendo, basados en la gracia de Cristo, basados en todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para hacernos su iglesia, para hacernos parte de ese plan del Padre por su Espíritu. Entonces entra a estos versos a entregarnos algo que es tan importante para entender hoy la iglesia. En medio de tantas ideas que se nos ocurrieran, personas que piensan que la iglesia es el lugar donde nos reunimos, personas que piensan que yo solamente debo asistir y ya cumplir y listo, no te metas con mi vida, punto. Pablo entra a decirles lo siguiente. Sigue conmigo los versos. Vamos a leer primero los 3 primeros versos. Vamos a ir por partes. Verso 1 al 3. Dice así, como un encabezado, como un cambio y giro en la carta en la que Pablo pasa de la base de la obra de Cristo a lo que nosotros como iglesia necesitamos reflejar. Mira los versos 1 al 3. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego, y esto es un ruego que dice Pablo y que yo creo que los pastores de esta iglesia también dicen, Iglesia del Redil, les rogamos lo siguiente, que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y ahí explica cuál es esa manera digna, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira cómo comienza Pablo esta segunda parte de su carta cariñosa, profunda, amorosa, y es diciéndole a esta iglesia, yo, que estoy por allá lejos, lejos de ustedes, prisionero del Señor, les hago este ruego, que ustedes anden de una manera digna con el llamado, es curioso que utiliza la palabra 2 veces, con que fueron llamados. Ahora, la pregunta inicial es ¿por qué Pablo comienza aquí diciéndoles que anden de una manera digna? ¿No se esperaría eso en los cristianos? Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia como cristiano? ¿Necesitamos esto o no? Que se nos recuerde, que se nos ruegue que andemos de una manera digna con la vocación, con ese llamado que Dios nos hizo. Bueno, el primer llamado que Dios nos hizo fue a estar con Él, a celebrar con Él, a adorarle a Él. Como dicen los catecismos, por ejemplo el de Westminster al inicio, nosotros hemos sido creados para Él, para adorarle a Él. Ahora, Pablo describe un poco más cómo andamos, esa palabra tan rica del Nuevo Testamento, que es transitar, es un estilo de vida. Y cómo andamos en esta vida, en este mundo. Y dice, vivan con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor y esforzándose por preservar la unidad. Estos rasgos de la ética cristiana, a veces luchamos nosotros por decir, no, pastor, pero es que, no, yo estoy en Cristo y ya, suficiente, no me exijas cosas. No, la Escritura es completa y ella misma dice que si tú has sido nueva creación, esa nueva creación, bueno, tiene todos los elementos que el Espíritu hace que crezcan para que tú aprendas humildad, por ejemplo. Para que tú desarrolles humildad. Ahora, Pablo habla aquí que nosotros debemos hacerlo los unos a los otros. El primer elemento que
que encuentro aquí de la iglesia es que son personas unos a otros, salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que son llamados a andar, a vivir, a tener un estilo de vida como el de Cristo. Y yo quiero decirte, tal vez tú al día de hoy empiezas a decir, ay, ya me va a pegar duro esto. Y sabes que yo espero que sí. No porque yo lo diga, porque la palabra del Señor lo dice. Qué rasgo tan maravilloso y tan precioso de Cristo Jesús es la humildad. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló. Yo te pregunto a ti, no a ti que nos visitas hoy, tal vez a ti que nos visitas hoy o tú que te consideras no creyente, podrías evaluar o examinar si aquellos que se consideran creyentes están transitando en la senda de la humildad. Es más, yo quiero pedirte que le preguntes a tu familia, querido esposo, querido papá, que llegues hoy y a la hora del almuerzo, bueno, el pastor me dijo que les preguntara, ¿ustedes creen que yo soy humilde? ¿Qué creen que respondería? Este es un rasgo distintivo de la iglesia cristiana. Así que sería más fácil que tú hoy dijeras, realmente yo no soy cristiano, porque es que a mí, pues yo sí creo en Cristo, pero realmente este tema de la humildad no es algo, no, eso no va conmigo, qué pena, pastor. Porque es a partir del capítulo 4 que Pablo dice que así luce el que es redimido, que así luce la persona que fue salvada por la sangre de Cristo Jesús. Así aprende a andar. Ahora, yo sé que nosotros no vamos a ser 100% humildes en esta vida. Por favor, no lo espere ni de mí ni de nadie. Porque tenemos todo el tiempo que Dios nos dé, 1 año más, 10 años más, 20 años más, 30 años más, para lo que dice este pasaje al final, que es crecer a la estatura de Cristo y llegar a ser humildes como Él. Piensa en tu trabajo, piensa en tu hogar. ¿Es esta característica de Cristo algo que Él mismo ha hecho en ti, que está cincelando en ti? Aún piensa en las circunstancias que estás viviendo hoy. Si tú crees en la soberanía de Dios, Dios está trayendo esa situación para hacerte humilde, para formar tu corazón, para que andes con la vocación con la que fuiste llamado. Mira que no es que hagas predicaciones, que hagas miles de cosas, que reflejes el carácter de Cristo. Y pasamos a ese que es la mansedumbre, por favor. Yo me siento también como ustedes, Dios mío. Este es el andar del cristiano. A eso te llamó el Señor. ¿Tú qué dices? ¿A qué me llamó el Señor? Hoy te voy a decir, escríbelo 2 puntos. ¿Te llamó a ser humilde? Puedes decirle a todo el mundo, Dios me hizo un llamado poderoso, grande, a ser humilde. A ser manso como Él. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto se va aprendiendo, hermanos. A veces por las buenas, sí. A veces por las buenas. Pero te tengo una buena, mala noticia. Casi siempre por las malas. ¿Quién de aquí no ha experimentado humildad como el salmista? Bien me fue haber sido humillado para que conozca tus estatutos. ¿Quién de aquí no ha experimentado ese tipo de situación que te ha golpeado, que ni te han tenido en cuenta y empieza ese corazón por dentro a... Pero es que yo fui el que puse más dinero en esa iglesia y ni siquiera me mencionan.
Cuando pase eso, recuerda, Dios está usando esa situación para formar humildad en ti. Ojalá fuera solo eso, hay situaciones más duras en la vida, ¿cierto? Mansedumbre, por ejemplo. ¿Cómo uno aprende mansedumbre en esta vida? ¿De qué se vale el Señor para hacer de su pueblo un pueblo manso y humilde de corazón? Muchas circunstancias difíciles, circunstancias que no queremos tener, pero que Dios ha escogido para que nosotros andemos de una manera digna de su llamado. Otro llamado es la paciencia. Dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. El ejercicio típico de pastor y predicador. Mira a la persona que tiene a su lado. Por favor, mírela. Mírela en serio, no, sin pena, sin vergüenza, mírela. Mire para ambos lados, por si es su esposa, mire para ambos lados. Por favor. Ahora, pastor, usted me está pidiendo que yo soporte a esa persona que acabo de mirar con paciencia y amor. Y yo debo decirles que sinceramente, con 26 años de iglesia, más de un hombre sale a nuestra mente diciendo, no se le ocurra eso, pastor. No. Usted sabe cómo él me ha respondido cuando le he pedido que haga esto, aquello y lo otro. Que se haga miembro, que haga aquello, que abra su casa, que se mueva aquí, que haga allá. Mírelo. Ese es el llamado que el Señor nos hizo. Esa es la vocación. Ese es el título, se llama humildad, misericordia, paciencia en amor. Por aquí dicen, ¿más? Sí, mucha más. Porque hay una sencilla razón. Cristo te ha dado su amor, su paciencia, su humildad, su mansedumbre. Te ha mirado con agrado. Mira, yo no soy una persona amable. Es Cristo quien me ha mirado con amabilidad. Ahora, esa es la llamada que el Señor nos hace. Pablo, de lejos, mirando a esa iglesia, les dice, yo les ruego esto, hermanos, que se esfuercen por preservar la unidad. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan de varios temas. Esfuérzate en la piedad, ejercítate en la piedad, esfuérzate en la gracia. Y aquí esfuérzate, hagan esfuerzos conjuntos para la unidad. Ahora, quiero clarificar este tema de la unidad. La unidad no a expensas de la verdad. Y le explico. Alguien, por ejemplo, tiene una percepción equivocada de la iglesia, ¿cierto? La iglesia es esto o aquello. Y vemos por las Escrituras que su percepción es equivocada. No, pero como a unidad nos llamó el Señor, tranquila, no te preocupes, yo te abrazo, no, nos amamos, tomémonos la foto para que la gente vea que estamos en unidad. Esa no es la unidad de la Escritura. La unidad de la Escritura, en el vínculo de la paz, es la unidad del Espíritu. Y realmente ahí Pablo va a entrar al segundo momento de nuestra exposición, que es ¿cuál es el modelo de la unidad para la iglesia? El modelo de la unidad para la iglesia no puede ser la mejor ONG que tengamos en Colombia. El modelo para la unidad ni siquiera es el matrimonio, que debería serlo. El modelo para la unidad no es este gobierno ni la educación en Colombia, una universidad por muy buena que sea, o una empresa de lujo. No, es que la unidad se aprende cómo funciona EPM. No creo. La unidad según la Escritura, que no es a expensas de la verdad, sino en el Espíritu, comienza con la Trinidad. El ejemplo que da Pablo acá es la Trinidad misma, basada en la obra no solo del Padre, del Hijo, sino del Espíritu Santo, que dice ahí, es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y pasa a estos versos del 4 al 6 para expresar que la iglesia, que entiende su llamado y vocación con este carácter de Cristo, por eso le llamamos carácter cristiano, el carácter de Cristo que comienza por ser humilde, manso
que se soporta en amor unos a otros con paciencia y que se esfuerza por preservar la unidad, tiene un modelo y se llama Trinidad. Mira los versos 4 al 6. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, como estaba cantando Federico en las canciones. Cristo sobre todo. ¿Te das cuenta que somos llamados como iglesia a vivir la unidad? La iglesia no es el mejor programa o evento o conferencia que pudiera existir. ¿Por qué la unidad es importante en la iglesia? Porque es un reflejo de la Trinidad. Porque es parte de la restauración. Por eso Pablo describe un solo cuerpo. Y esa es la imagen que va a describir en este pasaje, como en Corintios, como en Romanos, que la iglesia es un cuerpo. La cabeza es Cristo y tú y yo somos miembros de ese cuerpo. Por si acaso tú has preguntado de dónde sale el tema de membresía de la iglesia, nosotros la entendemos como que nos visibilizamos públicamente, así como en el bautismo, para decirle a este mundo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, parte activa de su cuerpo en la tierra. ¿Y por qué es importante la membresía de la iglesia? Porque allí chequeamos, queridos hermanos, que tú estás andando como es digno de la vocación con la cual el Señor te llamó. No es porque vengas un domingo a la iglesia. Qué pena si de pronto tú pensabas que así te haces parte de la iglesia o porque vas a un grupo pequeño en semana. Es cuando tú mismo recibes juntamente con otros esa confirmación de que eres cristiano y que andas conforme a la vocación con que fuiste llamado. Pero hay que clarificar, no es perfección. Pero tampoco nos escondamos en que como no vamos a ser perfectos en este mundo, entonces yo sigo igual todos los días. Para nada, por favor. El cristiano todos los días está siendo santificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué se procura la unidad de ese cuerpo? Porque está basada en la Trinidad. Porque reflejamos en esta sociedad que el Señor es uno solo. Nuestro Dios es único. Y como nuestro Dios es único, su imagen que está siendo restaurada por Cristo Jesús es única. No hay otro lugar en el mundo que se parezca a la iglesia. Por hogar paisa maravilloso de 18 hijos que se reúnen los domingos a la frijolada con la abuela, con la bisabuela, hermosísimos todos juntos para la foto, aún allí no está la unidad que está en el Espíritu. Por eso es que te hacemos el llamado a que te hagas parte visible del cuerpo de Cristo como miembro. Que no seas sencillamente alguien que asiste domingo tras domingo creyendo que eso está bien. Somos llamados a una misma esperanza. Pablo enfoca aquí el tema de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe en Cristo, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Esa es la escena más preciosa. La Trinidad mirando a la tierra y viendo esas pequeñas casitas y lugares donde se reúnen hombres y mujeres de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y que Él mismo se goza en decir, yo soy su Dios. Porque allí el Señor envía bendición, como dice el Salmo. Mirad cuán bueno es que habiten los hermanos juntos en armonía. Esta predicación es de mirarnos mucho. Yo quiero nuevamente pedirte que mires a otro. Míralo nuevamente. Mira atrás si ya te cansaste de ver al lado, porque
Mira aquí arriba, mira allá abajo, al fondo. ¿Hay algo que ha traído a tu corazón el hecho de sentirte separado de ese cuerpo? Ahora los miembros de la iglesia. ¿Hay algo que ha traído división? Que tal vez en tu mente y en tu corazón tú prefieres quedarte callado, callada y decir, no, yo no voy a tratar eso, yo prefiero tratarlo solo, pero no me importa. Porque la llamada que el Señor nos hace hoy por el apóstol Pablo es a mantener esa unidad, a hablar lo que hay que hablar. Como dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 18, siéntate con tu hermano, arréglate con él. No dejes las cosas al aire. No pretendas que el tiempo va a arreglar las cosas. No te imagines que sencillamente por arte de magia el no ver al hermano o no ver a la hermana, entonces no, eso ya se arregló, pastor, tranquilo. ¿No? Es muy probable que hoy mismo tú tengas que llamar a esta persona. Has tomado la cena. ¿Tú no te imaginas el dolor que nos ha dado como pastores cuando, recuerdo una vez, 2 damas de la iglesia, miembros de la iglesia, pasado un tiempo estábamos en un retiro y me buscan al final del retiro a pedirme que hablara con ellas y que pedían perdón porque habían tomado la cena como 1 año peleadas? El Señor nos dio todos los artículos necesarios para el perdón. Dios nos dio todo en Cristo. Absolutamente todo para sentarse con el hermano, con la hermana, escuchar su situación y ganar al hermano, como dice Mateo 18, y si no, buscar ayuda a pastores, buscar ayuda a gente sabia y arreglar la situación, hermanos. No lo dejes sencillamente al tiempo, el tiempo no cura nada. Pero la sangre de Cristo lo cura todo. Porque hemos sido llamados a la unidad. Si vamos a reflejar esa belleza de Trinidad acá en la tierra y nos llamamos cristianos que estamos siendo restaurados, esto comenzará por arreglarnos unos a otros. Yo recuerdo el año pasado que estábamos en un retiro con los de la alabanza y les conté una parábola que había escuchado hace mucho tiempo de un edificio muy bonito, edificio lleno de espejos, lindo en la ciudad, hermoso edificio, ícono de la ciudad. Y resulta que lo inauguraron y pusieron oficinas y la gente trabajaba ahí constantemente. Resulta que una vez una persona, sin querer, movió una silla y quebró un vidrio. Y entonces, no, vamos a arreglarlo. Le dijeron, no, espere a fin de mes que vamos a arreglar otras cosas y arreglamos ese vidrio. A los días, otra persona, sin querer, quebró otro vidrio. No, espere, vamos a arreglarlo más adelantico, vamos a arreglarlo más adelante. Y empezó a volverse una práctica constante de ese edificio, que quebraban los vidrios y todavía no es tiempo de arreglarlo. No, hay que esperar a que finalmente se dañen todos estos y los cambiamos. Cuando pasó el tiempo y se dieron cuenta que ese edificio era un adefesio, que no servía para nada, como el Dallas que estuvo aquí por mucho tiempo inactivo. Yo pensé en esa imagen y le dije, Señor, ayúdanos y rogamos a la iglesia, a Redil del Poblado, si hay algo que arreglar, arréglalo. Cada ventanita hay que arreglarla en el nombre del Señor, porque Él dice, esfuércense. Yo puedo imaginarme que es en las fuerzas del Espíritu Santo para poder ir y sentarse con esa persona que tal vez es dificilita, porque yo sé que no es fácil esto. Quizás con un café bien lleno de azúcar para que les endulce la reunión. Resuelvan el asunto. No sigas más creyendo que estás bien porque no estás viviendo de acuerdo al llamado que el Señor te hizo. Reflejamos a esta sociedad y a los poderes, como Pablo nos mencionaba antes, la sabiduría de Dios. Y una de las sabidurías preciosas es el perdón de los pecados. Padre, perdónanos, como dijo el Señor, porque nosotros perdonamos también.
Lo siguiente que Pablo va a mencionar aquí es, luego del encabezado y hablar de esa unidad trinitaria que se refleja en la iglesia, es esa diversidad tan rica que hay en la iglesia. Y menciona que a cada uno, verso 7, nos dio a todos los que somos miembros de la iglesia la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí empieza a hablar que sí somos unidos, no uniformados. Es muy diferente eso, unidos, no uniformados, aunque Juanjo y yo estamos uniformados hoy. No es que todos los pastores vamos a vestir así los domingos, no. No es uniforme de los pastores, no. Parece, pero no es. Es unidad en el espíritu, unidad en la doctrina, unidad en los propósitos y principios de la iglesia, para movernos a una diversidad que menciona Pablo aquí, que el Señor concedió esa gracia a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Y menciona esto tan profundo en el verso 8, como explicando una teología, ¿cierto? Diciendo, como está expresado en el Salmo 68, verso 18, que cuando ascendió a lo alto, por eso están mayúsculas ahí, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y luego añade que ascendió, ¿qué significa esto? Sino que descendió a las profundidades de la tierra. Una manera de explicar que Cristo en su muerte y su resurrección, Él descendió a las profundidades del infierno, donde nosotros íbamos a estar y residir por la eternidad. Y luego asciende a los cielos y tiene la autoridad que tuvo en la eternidad para darnos a nosotros dones. Y estos dones que entiende la iglesia, que son tan magníficos para la edificación de su pueblo, el Señor hizo eso posible y lo entrega a cada uno que dice: yo soy miembro del cuerpo de Cristo, local, identificado en esta iglesia, o en otra iglesia en la ciudad, u otra iglesia en el país, o en el mundo. Eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te ha dado de esa gracia. Dios te ha dado de esa gracia. Eso viene de Dios por la obra de Cristo al descender y ascender. ¿Recuerdan? Para entender este estribillo es como la canción que dice: dejaste el trono para mostrarnos la luz de su trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte hacia el cielo tu nombre yo levantaré. Bueno, eso es más o menos lo que Pablo para a decir un momento. Vamos a hablar de la diversidad de la iglesia, es porque Cristo lo logró. Y esta diversidad que Pablo va a empezar a explicar un poco más adelante, dice el verso 11, Él dio a algunos el ser, y explica esos 4 oficios que iniciaron la iglesia primitiva: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, como uno solo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Vale la pena clarificar un poco que el Señor dio estos dones, los apóstoles, que son personas, por eso cuando llegan nuevos siervos en el segundo semestre queremos reunir a la asamblea para presentar a algunos que están candidatos como ancianos. Cada persona que Dios llama a ser pastor de la iglesia es un don de Dios. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Claro. Hay dones también, como vemos en 1 Corintios, pero aquí está hablando que son estos hermanos que Dios ha llamado. Ahora, clarificar un poco que apóstoles solo existieron en la época de Jesús. Posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor, quedaron los que Él nombró apóstoles, ¿cierto? Tenían ese privilegio que Dios les dio de ser apóstoles, no como hoy en día, si tú vienes de alguna iglesia que ha nombrado apóstoles, ese es un oficio que no existe hoy. Algunos tratamos de entenderlo como el misionero, ¿cierto? El hombre misionero que va a diferentes lugares y como Pablo que abre iglesias, pero oficio como tal, canónico, de presentar las doctrinas, de dejar ese fundamento de Cristo Jesús, fue solo otorgado a los apóstoles de aquel entonces. Entonces, para clarificar que cuando Él da esos dones, nosotros
estamos edificados sobre Cristo, ese es como el fundamento principal, la roca, y sobre esto la enseñanza de los apóstoles que el Señor nos dio, y sobre esa enseñanza de los apóstoles el Señor pone estos hombres, por ejemplo, continúa diciendo que profetas. Otra clarificación importante. Profeta no se refiere a personas que hoy en día se levantan de una manera personal, individualizada. Fíjate que estamos hablando de la unidad del cuerpo y dicen individual, yo a ti te digo, tendrás yates y tendrás aviones y te irás a África a ser misionero. No es eso. Si tú miras la práctica de profetas en el Antiguo Testamento, el profeta tenía que primero escuchar la voz de Dios. Segundo, recibirla, porque a ellos les dolía la palabra de Dios en sí mismo. Tercero, predicarla al pueblo para exhortación y consolación. Por eso ellos decían palabra de Jehová. Palabra de Jehová. En el Nuevo Testamento luce más como los predicadores, que oyen la palabra de Dios en estos 66 libros de la Biblia, no ninguno fuera de estos. Esta es la palabra de Dios, como diría un pastor y predicador. Si quieres oír la palabra de Dios, léela en voz alta. Esta es la palabra de Dios que los pastores y predicadores pasamos tiempo trabajando, escuchando, orando la palabra de Dios para poder recibirla nosotros primero. Créame que este texto me ha tocado en muchos aspectos en mi vida personal y en mi vida como pastor, para entonces darle a la iglesia para el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Eso sería un profeta hoy en día. Y luego menciona a los pastores y maestros, aquellos que tienen el don de cuidar y enseñar a los creyentes en la iglesia. Dios da estos dones con un propósito muy central. Si lo puedes leer conmigo ahí. Verso 12, a fin, este es el propósito de los dones del Señor, a fin, de modo que este es un objetivo principal en la iglesia para los dones que Dios ha dado, de modo que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Un momento, pastor, usted no es llamado a ser pastor para venir a arreglar las sillas, para dirigir el ministerio de jóvenes, hombres, para hacer grupos pequeños, para ir a evangelizar, para predicar, para aconsejar. Usted no es el pastor todero, pues, que tiene que hacerlo todo. ¿Se da cuenta que el Señor muestra cómo funciona su iglesia? El Señor pone a estos hombres, el maestro, pastor, al predicador, al evangelista, que ahí también lo brinqué, para capacitar al pueblo de Dios. Si algo debemos ser nosotros evaluados como pastores y predicadores y maestros, es cuánto capacitamos a los miembros de la iglesia para que hagan el ministerio y cuánto no. Cuánto nosotros decidimos hacerlo todo y cuánto realmente nosotros capacitamos. Este término es muy importante, es equipar, es aparejar, es darle lo que necesita para que cumpla el propósito. Así que si usted está como miembro de la iglesia sentado esperando, usted debe venir a un pastor y decir, pastor, cumpla su ministerio, cumpla su llamado, capacíteme para el ministerio, capacíteme para el ministerio, por favor. Porque no existe realmente. ¿Qué pasa, queridos hermanos, si ustedes tienen un miembro de su cuerpo que no funciona? Esta mano no funciona, pero como no quiere funcionar, dejémosla ahí, ¿cierto? Yo que viví 6 semanas con esta mano quieta, les puedo decir lo difícil que es siquiera ponerse las medias con una sola mano. Entonces, les animo, hermanos, a que este texto, en la diversidad que Dios ha dado, toque las puertas de los pastores y dígale, por favor, capacíteme, yo necesito aprender a llevar el ministerio, a evangelizar, yo necesito aprender a aconsejar, yo necesito aprender a servir en diferentes escenarios. Capacíteme, por favor, porque tal vez
nosotros no hemos hecho del todo bien nuestra tarea como dones de Dios para la iglesia. Y ore por nosotros también para eso. Por favor, que Dios nos dé su fuerza para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, el objetivo final del Señor, y ya va pasando a esta última parte que es crecimiento. Fíjate que la introducción de Pablo es que somos llamados y nos explica a qué somos llamados, a tener ese carácter de Cristo, porque así se dirige la iglesia, no haciendo cosas, no haciendo eventos, no haciendo solo reuniones o cenas de parejas. Se dirige primero con el carácter de sus miembros, que son humildes, que son mansos, que son pacientes, que son amorosos, para luego expresar esa unidad. Es más importante que cualquier otra cosa, más que tener un edificio, un auditorio, más que tener todos los juguetes que queremos de sonido y de equipos de la iglesia, es la unidad. Para que esta diversidad de dones que Dios ha dado nos equipe y nos capacite para el ministerio, a fin de el propósito también es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Subraya esta frase: a la condición de un hombre maduro. El objetivo que Dios tiene trazado con su iglesia es que maduremos espiritualmente, es que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, el varón perfecto. ¿Tú dirías que Cristo era maduro? ¿Que Cristo era sabio, paciente, amoroso? Bueno, todo ese movimiento que leímos es para que el Señor forme a Cristo en nuestros corazones, para que nosotros maduremos espiritualmente, para que lleguemos a su estatura. Ese es el movimiento que el Señor hace en todo este capítulo, en toda esta carta basada en la gracia de Cristo. No es por obras, para que nosotros podamos reflejar madurez cristiana. Qué plan tan precioso que tiene el Señor. Y clarifica al final unas advertencias. Entonces, ya no seremos niños. Mire, si algo me dolía al leer y orar este texto es: Señor, ¿qué tanto de mí yo me distancio de ser un hombre maduro? Tal vez soy como un niño en la fe. Y aquí lo explica tan fácilmente. Un niño en la fe no tiene estabilidad. Es sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ay, ahora la prosperidad. Ay, ahora confesemos. Ay, ahora movámonos por este otro. Es sacudido por todo viento de doctrina. No es estable, se mueve todo el tiempo con toda nueva ola que esta sociedad le ofrece. Vamos a las iglesias cool y chéveres donde nos dicen que Dios es amor y tú no puedes ni siquiera mencionar la palabra pecado. Qué chévere. ¿Sabes qué? Quien diga eso, tú puedes decirle: tal vez si eres cristiano eres un niño espiritual. Porque estás viendo la iglesia como tú quieres, no como el Señor la presenta. La iglesia es para que tú y yo maduremos, hermanos. La iglesia es para que tratemos realmente como es la iglesia, con mansedumbre, con humildad. La iglesia es para que aprovechemos bien lo que Dios nos ha dado y este tiempo que se agota, hermanos. Algunos tendremos solo un año más, otros 10, otros 20, mientras estemos en esta tierra, que podamos reflejar a Cristo y madurar y ver cómo el Señor realmente tiene razón en su plan de salvación y de restauración a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Otra vez, no estoy hablando de perfección, hablando de crecer a la estatura de Cristo cada día más, madurar hasta el día que el Señor diga ya, o llegamos a su presencia o Él regrese y nos restaure plenamente, y ya va a decir: Carlos, ya eres un hombre maduro. Pedro, ya eres un hombre maduro. Qué bueno, fiel y siervo has sido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate que en esa historia el Señor califica el carácter
no lo mucho que hizo. Dice, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Estabilidad, equilibrio entre la verdad y el amor. Usted me ha escuchado muchas veces, hay gente que se siente muy verdadera y en el nombre de la verdad quita cabezas, acaba corazones, destruye todo. No, es que yo soy muy verdadero y tengo que decir la verdad. Pues aquí dice la verdad en amor. Hay gente que se siente muy amorosa y por el amor, no, abracémonos, no importa si tú tienes otros pensamientos de la ideología de género, no importa, aquí la unidad es lo importante. No, un momento. Yo no te voy a maltratar, pero la verdad es que eso no es lo que dice la Escritura. Escuché hace poco a alguien que decía, una dama en la iglesia mencionando que no, que ella sí es feminista, que ella odia el patriarcado. Un momento, hermana. Leamos la Escritura juntos. Abracémonos, tomemos cafecito, nos amamos, pero miremos la verdad de Cristo, miremos la verdad de la palabra. Porque si no, no vamos a crecer. Vamos a seguir siendo niños que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Vamos a andar tan desequilibrados en esta vida que la iglesia no va a crecer. Y por eso el plan del Señor al final en el verso 16, y te invito a orar pensando en eso, de quien todo el cuerpo que llamamos cuerpo de Cristo con sus miembros. Él es la cabeza y a Él no le da pena llamarse el Dios de estos pecadores. Y este cuerpo bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada, subraya ahí por favor, miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tal vez tú has escuchado mucho hoy del tema de membresía, por eso quiero decirte esto para que oremos. En el Redil del Poblado nosotros y con los rediles creemos que la membresía es local. Si tú vienes de otra iglesia, necesitas hacerte miembro en esta iglesia, entender cómo funciona la iglesia, quiénes son sus pastores, cuál es su declaración de fe, cómo ejercemos disciplina eclesiástica en caso que se necesite disciplina eclesiástica, cómo funciona la administración de la iglesia, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros propósitos aquí en el poblado, en otras zonas, con quienes nos unimos en la ciudad, con quienes nos unimos en el mundo. Tú necesitas hacerte miembro de este cuerpo local. Tú puedes decir, no, yo soy miembro del cuerpo universal, porque es que así es. Mira, hacerse miembro del cuerpo local de Cristo implica el hecho de que podemos rendirnos cuentas unos a otros. Y que si necesitamos ayuda, correremos primero a ellos que son los de la familia de la fe. Pero sobre todo que juntos vamos a salvaguardar la doctrina de esta iglesia. Juntos vamos a custodiar la palabra del Señor. Juntos vamos a edificarnos, vamos a visitarnos, vamos a ejercer el ministerio tan largo, alto y ancho como este llegará a ser. Pero si tú dices, no, yo soy de otra iglesia, pero yo no me voy a hacer miembro, te estás perdiendo de lo que significa ser parte, como dice aquí, bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, y te pierdes del crecimiento. Te pierdes del crecimiento, te vas a quedar siendo el mismo cristiano año tras año tras año, que si le preguntas a tu familia, ¿cuánto has crecido? Otra vez ese ejercicio para que le preguntes a tu familia, dirán la verdad. Pero si tú no eres creyente, yo quiero invitarte hoy, basado en lo que hemos estudiado, a que entregues tu vida a Cristo. A que seas parte de esta maravilla que Dios pensó. Esa sabiduría de Dios esparcida en hombres pecadores, porque hermanos somos pecadores, redimidos, pero esa maravilla de que Él reside aquí con nosotros,
Vas a disfrutar de esa maravilla de la gracia de Cristo, el perdón del Señor, la edificación de los santos. Vas a ver crecimiento porque el Señor creó este mundo para que creciera. Multiplíquense y fructifiquen. Les dijo el Señor en Génesis 1, en Mateo 28, vayan y hagan discípulos, la misma imagen de poblar esta tierra con redención. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Y cómo debe funcionar una iglesia? Hoy el Señor nos recuerda esta verdad. Cierra tus ojos, por favor. Y respóndele allí al Señor antes que ore y cantemos un canto luego. Respóndele al Señor. ¿Qué hay en tu corazón para responderle según este texto de Efesios 4, 1 al 16? Señor Jesús, con toda seguridad, no somos suficientes para esta tarea. Si fuera en nuestras fuerzas, de seguro esta iglesia ya estaría dañada hace muchos años. Yo quiero pedirte, Señor, que hoy renueves ese llamado en muchos de mis hermanos, miembros de la iglesia. Seguramente con el tiempo lo que ha regido nuestras relaciones ha sido más bien el orgullo, la impaciencia, la falta de amor, la exasperación. Ven, Señor, por favor, y renueva ese llamado, esa vocación, Señor, de caminar en santidad, camino de santidad. Dijiste, Señor, que aún el más torpe de los que estamos aquí, seguro soy yo, no se va a extraviar. Perdónanos, Señor, si no hemos procurado la unidad, si no ha habido esfuerzo para vivir la unidad, que refleja a quién eres tú, Señor, desde tu morada trinitaria, preciosa, única. Danos la agenda, Señor, para hablar con quien tenemos que hablar y pedir perdón a quien toque pedir perdón, perdonar a quien debamos perdonar. Desarrolla más dones para esta iglesia, Señor. Levanta más pastores, más ancianos, obreros para tu mies, Señor. Que este cuerpo esté capacitado desde el más antiguo de los miembros hasta el más nuevo, Señor. Que pueda recibir esa capacitación de tu Espíritu para cumplir el ministerio que tú le has encomendado con los dones, recursos y con tu palabra, Señor. Queremos ver del redil del poblado una iglesia, Señor, que está creciendo en madurez. Una iglesia que se queja por todo, que le incomoda todo, sino que crece en madurez, Señor, que entiende realmente y sigue a ese Señor Jesús precioso, humilde, manso. Que así, Señor, hagas con tus siervos acá en la iglesia, con tus miembros. Que nos guardes de ser niños llevados por cualquier viento de doctrina en la ciudad, en YouTube, que tanta basura recoge, Señor. Guárdanos, por favor, que sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Si crecemos 1 centímetro de madurez, Señor, en este tiempo, que sea para tu gloria. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.